Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva actividad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. En esta ocasión nos reunimos para nuestra charla Diseño de objetivos en la gestión de proyectos. Quiero contarles, antes de presentar a nuestro director académico del Magíster en Project Management, que las preguntas y respuestas que vayan surgiendo durante la presentación las pueden hacer en la sección Preguntas y Respuestas, que está en la parte inferior, en el menú inferior de la plataforma Zoom. Nuestro panelista invitado va a ir leyendo estas preguntas conforme vayan llegando para que esto se transforme, ¿cierto?, en una conversación y en poder ir debatiendo ideas. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a Franco González, director académico de nuestro Magíster en Project Management. Franco, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Muchas gracias. Y les doy la bienvenida al profesor Georgi Lorenz, que es un profesor que participa con nosotros en el Diploma de Project Management y en el programa de Magíster en Evaluación y Gestión Integrada de Proyectos, al igual que en los programas de Diploma de Project Management Avanzado y también en el Magíster de Project Management. Agradecerles también a todos los asistentes. Hoy día tenemos un tema bastante interesante que tiene relación precisamente con lo que son los objetivos de un proyecto. Los objetivos de un proyecto, si están bien definidos y son claros, es fácil comunicarlos y a la vez compartirlos con todos los stakeholders y partes interesadas de nuestro proyecto, lo que nos hace bastante más predecible y más predictivo nuestro proyecto y por lo tanto nos permite definir ciclos de vida predictivos. Sin embargo, cuando no hay claridad en los objetivos o estos objetivos sufren cambios productos del contexto en el cual llevamos a cabo nuestro proyecto, estos objetivos deben ser revisados y a la vez adaptados. Por eso, en estos casos, nos conviene quizás utilizar enfoques ágiles, ¿no?, en donde tenemos que trabajar en clarificar el objetivo y eso nos va a permitir determinar una solución con una mayor precisión. Entonces, quiero dejar con ustedes al profesor Georgi Lorenz y nuestra presentación que tiene que ver con diseño de objetivos en proyectos. Muchas gracias, Franco. Le estamos compartiendo nuestra pantalla para que puedan ver la presentación. Todo este material lo vamos a compartir con ustedes también, así que encantado, ¿no? Todas las preguntas, tal como se indicó, pueden hacerlas al chat. Y las iremos respondiendo en la medida que vayan surgiendo. No esperen al final, sino que vayan preguntando inmediatamente, ¿ya? Y también quiero saludar no solamente a la audiencia que está en este minuto en directo conectada, sino también a toda la audiencia que nos va a ver posteriormente. Tal como dijo Franco, los objetivos son claves en la gestión de proyectos y son claves en cualquier actividad empresarial. Lo que vamos a hablar hoy día es cómo estos impactan en la organización, en su relevancia, cuál es el impacto que tiene también en los métodos o en las metodologías, ¿cierto?, para poder gestionar proyectos y que puedan en el fondo comprender el impacto que tienen estos al momento de iniciar, ¿ya?, la ejecución de un proyecto desde la etapa del diseño de un proyecto hasta el término de este y finalmente identificar cuáles fueron los impactos que tiene este proyecto, no solamente en el resultado final, sino también en los outcomes, es decir, los esperables del impacto que debiera generar un proyecto en particular. Contarles un poquito quiénes somos nosotros, ¿ya? Si bien somos académicos, yo particularmente soy académico de los programas que indicó Franco, también participamos de manera activa en una consultora que nos dedicamos a este tema de todo lo que es el diseño y la implementación de la estrategia. Somos parte del OKR Institute a nivel internacional, con este modelo, este marco de acción que se conoce como Objetivos y Resultados Clave, y también somos parte y fundadores del OKR Institute latinoamericano. Lo que hacemos con estas dos instituciones es básicamente difundir esta forma de trabajar, este modelo, este marco contextual. Muchos le llaman metodología, ¿verdad? La verdad es más bien un marco contextual donde uno trabaja y que lo que busca es que los resultados finales se concreten en cosas concretas, ¿cierto? Los resultados se logren los resultados esperados, y lo que hacemos con esto es básicamente difundir a través de estas consultoras. ¿Con quiénes trabajamos? Cuando trabajamos y apoyamos a las organizaciones en el diseño del objetivo, ¿ya?, trabajamos con varias organizaciones, básicamente con aquellas que no están 100% satisfechas con sus resultados y que creen que pueden conseguir aún más.
Trabajamos también con organizaciones que no están obteniendo el 100% del potencial de sus colaboradores. Y también apoyamos a organizaciones que tienen equipos que trabajan mucho, pero todo ese esfuerzo no se refleja en los resultados que están obteniendo. Y esto, ¿ya? A los que se sienten identificados, si alguno de ustedes está en una empresa así, creo que están en la charla correcta, y creo que además los programas que ofrecemos a través de la universidad son los programas correctos para que ustedes puedan obtener estos resultados. Ahora, de pura casualidad, y una pregunta genérica, pueden responderla no, evidentemente, ¿alguno de ustedes se siente, ¿ya?, identificado con alguna de estas situaciones que les acabo de mencionar? Probablemente muchos lo hemos vivido, ¿cierto? Muchos lo hemos vivido en distintos tipos de organizaciones, ya sea gestionando proyectos o como responsables de un área en particular. Una cosa importante, ¿ya?, es la ejecución de los proyectos. Todos hemos escuchado este tema. En un estudio de Harvard Business Review del 2017 dice que el 67% de las estrategias bien formuladas fallan por problemas de ejecución. O sea, si uno lo lleva en otro lenguaje más sencillo, de 3 cosas que yo planifico, 2 fallan por problemas de ejecución. Es decir, 2/3, 67%, se pierde ese esfuerzo, se pierden esos recursos, se pierde ese dinero, se pierde ese tiempo en la organización, ¿ya? Y esto se debe básicamente a que somos buenos diseñando, pero no somos muy buenos al momento de organizar ese trabajo para llevarlo a la práctica. Y una cosa que atenta contra la productividad de las organizaciones es este concepto del multitasking. Muchas veces, ¿ya?, nosotros pensamos que somos multitarea, pero en términos concretos, nuestro cerebro, el cerebro humano, está diseñado para realizar actividades de manera lineal, ¿ya?, no de manera simultánea. Es decir, si alguno de ustedes, ¿ya?, se pone a responder un correo electrónico mientras va conduciendo, hay una alta probabilidad que choque, o que tenga un accidente, o que pase un buen susto. Y eso es porque nuestro cerebro no nos permite estar haciendo 2 cosas a la vez de manera bien concentrada. Evidentemente podemos hacer varias cosas a la vez, pero ninguna estamos rindiendo al máximo, ¿no? En un estudio que realizó la consultora Wisdom con el doctor Ayel Comus, ya les dejo el link también en la presentación para que puedan ver los resultados del estudio, ellos investigaron a 500 empresas a nivel mundial y encontraron que la multitarea impacta negativamente en un 20% el rendimiento de las organizaciones. Es decir, 20% de los recursos se pierden, del esfuerzo se pierde por interrupciones que recibimos al momento de estar realizando ciertas tareas. Y eso a su vez impacta en un 25% de las ventas. Es decir, una cuarta parte de lo que produce una empresa en ventas se pierde, ¿ya?, porque no somos capaces de hacer un buen trabajo a nivel de multitarea, ¿ya? Por otro lado, 58% de los ejecutivos creen que su enfoque actual de gestión del desempeño no impulsa ni el compromiso de los colaboradores ni el alto desempeño. Es decir, los modelos que tenemos de gestión del desempeño o de evaluación de desempeño no son correctos, no son los adecuados. O sea, no nos permiten a la gente alcanzar su máximo potencial y tampoco impactan en los resultados de la organización. Entonces, por tanto, es importante considerar lo siguiente, que para cumplir el desafío de las empresas, necesitamos organizarnos, y organizarnos en base a proyectos. Esa es la nueva forma de trabajar, organizarnos en base a proyectos. Y de hecho, muchos de nosotros hemos leído artículos donde dicen el futuro del mercado laboral es trabajar en base a proyectos y no en base a funciones, ¿ya? Y esto lo vemos permanentemente, lo que hemos trabajado en organizaciones grandes, multinacionales, ¿cierto? En general, nos damos cuenta que la gran mayoría de nuestro trabajo se basaba en trabajar en nuevos proyectos de manera permanente. Y no son funciones tan rutinarias, son proyectos que tienen un alcance bien definido, tienen un principio, un desarrollo y un fin. Y después, terminado ese proyecto, saltamos a otro que puede ser de una índole muy diferente. Por tanto, es importante considerar que el cambio laboral hoy día es que las empresas se gestionan en base a proyectos. Y como eso es tan relevante, se vuelve muy, muy importante tener las habilidades necesarias en materias de gestión de proyectos. Y por eso, tal como lo decía Franco, los programas que ofrecemos nosotros en la universidad apuntan a eso, entregar las herramientas necesarias
para que ustedes tengan conozcan las distintas metodologías de gestión de proyectos y las puedan implementar, ¿ya? Dependiendo del negocio, la industria, ¿ya? A donde ustedes se puedan movilizar, y que además adquieran habilidades que les permitan gestionar proyectos en distintos sectores, no solamente en la industria que están actualmente, porque lo más probable es que en 2, 3 o 5 años más ustedes estén en una industria totalmente distinta, ¿no? Y lo que cambia es el sector, pero el método de trabajo de gestionar proyectos es el mismo. Por tanto, es clave que ustedes conozcan estas herramientas al momento de gestionar proyectos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto cuando gestionamos proyectos? Por un lado, los líderes, ¿ya? Y los colaboradores no pueden seguir trabajando de la misma forma. Ya que nos estamos organizando por proyecto, tenemos que trabajar de forma distinta. Y las preguntas que nos hacemos, dependiendo del rol que cumplamos en las organizaciones, son bien distintas. Cuando uno tiene un cargo alto, cuando uno es el gerente general de una organización, está preocupado de si el dinero invertido en los proyectos va a hacer la diferencia en esta organización. Y cuando yo soy el responsable, por ejemplo, de liderar un proyecto como jefe de proyecto o trabajo en un proyecto, tengo una pregunta distinta, que es, ¿cómo sé si mi trabajo va a hacer la diferencia? O sea, permanentemente nos estamos cuestionando si lo que estamos haciendo como organización, como equipo o como persona está marcando la diferencia y si que tiene un impacto o no. Ahora, ¿qué nos pasa? ¿Ya? ¿Y cómo ha cambiado este modelo y cómo pasamos del modelo tradicional a trabajar en base a proyectos? El modelo tradicional era que teníamos objetivos ciertos empresariales y finalmente tratábamos de ejecutarlos, ¿no? A través de proyectos. ¿Y cuál era el objetivo de los que gestionábamos proyectos? Terminar el proyecto en tiempo, costo y calidad. Ese es como el máximo, la máxima que siempre nos han dicho, ¿no? Oye, si tu proyecto lo terminas en tiempo, costo y calidad, cumpliste. Y hoy día nos hemos dado cuenta que eso es insuficiente. Eso no es suficiente hoy día en las organizaciones. Hoy día, y lo podemos ver, nosotros muchas veces terminamos un proyecto, ¿ya? El proyecto funcionó perfecto en costo, en calidad de tiempo, pero la pregunta que nos hacemos al final, que es bien válida, después de que ejecutamos todo este proyecto, después de todo este esfuerzo, después de toda esta gente que lo destinamos, ¿logramos mover la aguja? ¿Logramos algún impacto? ¿Hemos alcanzado lo que los gringos llaman los outcomes comprometidos en el plan de negocio original? ¿Los esperables? ¿No? Y los outcomes es mucho más de los entregables del proyecto. Es el impacto, ¿no?, que tiene ese proyecto en tu negocio. Vuelvo a insistir, por ejemplo, yo trabajaba en empresas donde el proyecto era implementar SAP, ¿cierto? El proyecto se hizo en tiempo, en costo y calidad, todo funcionaba perfecto. La pregunta era que nos hacíamos, y era lícito en las reuniones de directorio, oye, pero nos cambiamos de una plataforma a otra, supongamos, Oracle a SAP, pero la pregunta es, ¿impactó algo en la productividad? Después de todo ese esfuerzo, ¿no? ¿Mejoraron los procesos? ¿Ya? Y mejorar procesos significa, no es por mejorarlo, sino que evidentemente estamos buscando productividad, eficiencia, mayor cantidad de ingresos, hacer mejor uso de los recursos, ¿cierto? ¿Cambió algo? Si la pregunta es no, el proyecto no sirvió de nada, ¿no? Entonces, nosotros cuando trabajemos en proyectos, no solo debemos preocuparnos del entregable del proyecto, sino que también de los impactos, de los outcomes que debiera generar ese proyecto una vez que esté en funcionamiento. Un ejemplo, y quiero hacerlo patente para que ustedes también lo grafiquen. Cuando yo trabajé muchos años en la industria de centros comerciales, y una de las cosas más importantes al momento de crecer en ingresos, ¿ya?, en los centros comerciales, era con nuevos centros comerciales, ¿ya? Porque tratar de sacarle más jugo al mismo contrato que ya teníamos, la verdad, la tasa de renovación de contrato era un 2 o 3% anual sobre la UF. O sea, nada, su ingreso crecía en 3% si mantenías todo igual. Entonces, la única forma de crecer, si tenías 10 mall, para crecer un 10% tenías que sumarle un nuevo mall. Un mall nuevo más te iba a dar más o menos un 8%, un 10% más. Era la única opción. Entonces, se tomaba la decisión de construir un centro comercial. Lanzábamos el mall. Se demora un buen tiempo, para que ustedes se hagan la idea, desde que se compra el terreno, ¿cierto?, hasta que se construye y el mall alcanza
su peak en ventas, una vez que abre, y su peak en venta, ¿ya? Desde que lo terminas y lo abres, tiene que pasar más o menos 1 año y medio, 2 años, para que recién alcance el peak de ventas. Todo el ciclo eran aproximadamente entre 6 y 8 años. Y la pregunta que nos hacíamos después de 6 y 8 años, después de todo ese esfuerzo, oye, ¿este mall aumentó las ventas en un 10%? Porque era lo que, por algo tomamos esa decisión. Y muchas veces la respuesta era no. ¿No? Entonces, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Nosotros no queríamos construir mall por construir mall. Lo que queríamos era que aumentaran los ingresos, ¿ya? Y evidentemente también por la escala, ¿ya? Que bajaran los costos fijos de manera proporcional. El monto absoluto evidentemente es más grande, pero proporcionalmente debiera bajar el unitario. Y siempre las preguntas eran, ¿bajó o no bajó el costo? ¿Aumentaron o no aumentaron los ingresos? Y ahí venían los cuestionamientos. El proyecto salió perfecto, pero no logramos los números. Entonces, bajo este escenario, es clave gestionar proyectos en tiempo, enfoque y presupuesto, pero ya no es suficiente. O sea, es importante que el proyecto funcione perfecto, ¿cierto? No solo en presupuesto, sino que el alcance, la calidad que llamamos nosotros, lo esperable del proyecto está bien. Esto es lo que pensábamos obtener con el proyecto, pero no es suficiente. También tenemos que tener claro este outcome. Muchas veces gestionamos muy bien los recursos, gestionamos muy bien las actividades y los outputs, ¿cierto? ¿Y cuál era el output? Un nuevo mall construido. Ese era el output del proyecto. Pero realmente lo que estábamos buscando no era el output, no era un nuevo mall, era que ese nuevo mall generara más ingresos, generara eficiencia en la operación, ¿cierto? Generara más visitas, ¿no? De clientes, etc. Entonces, lo que tenemos que tratar de lograr esto es que efectivamente estos proyectos logren el impacto esperado que nosotros buscábamos con ese nuevo proyecto. Entonces, cuando hablemos de gestión de proyectos, es importante distinguir estos conceptos. Una cosa son los outcomes, es decir, los beneficios que el cliente, tu empresa o los colaboradores esperan de ese proyecto. Otra cosa son los outputs, que es lo que genera como salida a tu proyecto. Y finalmente las actividades, que son todo el trabajo que tú haces para que eso pase. Ahora, dado este escenario, nosotros necesitamos hoy día que los proyectos, ¿ya?, estén enfocados en los outcomes. ¿Ya? Es decir, ustedes cuando estén gestionando el proyecto no solo piensen en lo que el proyecto en sí mismo debiera entregar, una nueva maquinaria, ¿cierto? Un nuevo edificio, un nuevo mall, un nuevo puerto. No, no es suficiente. Necesitamos también, oye, esa nueva maquinaria, ¿cuánto va a producir? Ese nuevo edificio, ¿cuánto nos va a generar? Ese nuevo puerto, ¿cuánto adicional va a mover? ¿Ya? O sea, esos son los outcomes, lo esperado. Hicimos ese proyecto de ampliar el puerto porque queremos mover más contenedores, no porque queremos un puerto más grande. ¿No? O sea, hay que tener claro cuál es el objetivo, el propósito de estos proyectos. ¿No? Entonces, los outcomes, o sea, estos impactos, ayudan a resolver la parte que nos faltaba cuando antiguamente trabajábamos las organizaciones. Y hoy día el modelo de gestión de proyectos nos permite eso. ¿Ya? Para que eso pase, tenemos que asegurarnos, quienes trabajamos en proyectos, que cada uno de los proyectos no solamente estén descritos al momento de hacer su business case, de cuáles son los esperables directos del proyecto, sino también el impacto que ese proyecto debiera tener en el resultado de la organización, ¿cierto? En temas de ingresos, en temas de margen, en temas de productividad, en temas de utilidad, etc. Entonces, si tú cumples todas las tareas, las actividades, ¿cierto? Y nada mejora en la gestión de un proyecto, la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿fuiste exitoso? Es decir, si el proyecto lo cumpliste en forma, en tiempo y en calidad, ¿ya? Lo hiciste bien, pero finalmente la outcome no cambia, ¿fuimos mejores? ¿Fuimos exitosos en el proyecto? La verdad que no. Por tanto, tenemos que redefinir, ¿ya?, este concepto del éxito. El éxito no está en entregar un proyecto en forma, en calidad y en presupuesto, ¿no? Y en tiempo, sino que también tiene que ser cuál es el impacto que va a tener este, ¿no?
Me están haciendo una pregunta acá. ¿Hay posibilidad de acceder a la grabación para poder acceder, ya, porque está con problemas de internet? Sí. Todo esto va a quedar, al final le vamos a dar las instrucciones, pero sí, todo esto queda grabado. Y les vamos a compartir no solamente el link al video, sino también este documento, esta presentación que estamos mostrando hoy día. Ahora, cuando nosotros trabajamos en la gestión de proyectos, y ustedes lo deben saber bien, no es lo mismo, ¿ya? Y estos son los grandes errores que cometen las organizaciones. Muchas veces las organizaciones dicen, vamos a hacer un proyecto, el que sea, de informático, construcción, lo que sea, desarrollo software. ¿Y qué pasa en la práctica? Muchas veces van y se lo pasan a una persona, y le dicen, ¿a quién le pasamos este proyecto? Ya, a Giorgio Llorens le vamos a pasar este proyecto. Y resulta que Giorgio Llorens es un buen profesional, ¿cierto? Pero no tiene métodos de trabajo para gestionar proyectos. Y como no tiene método, él va a gestionar el proyecto como él cree que hay que hacerlo, basado mucho en la intuición, ¿ya? Y hay una alta probabilidad de que Giorgio Llorens el proyecto no lo gestione adecuadamente, porque no tiene un método de trabajo. Y es por eso, ¿ya?, que surgen las metodologías de gestión de proyectos, donde nos definen un marco de acción con modelos ya probados, las buenas prácticas, para que en el fondo minimicemos la probabilidad de error y maximicemos la probabilidad de éxito del proyecto. O sea, no es lo mismo gestionar un proyecto como Giorgio Llorens cree versus a que Giorgio Llorens gestione el proyecto bajo un modelo de Scrum, bajo un modelo de Lean, bajo un modelo de Prince, ¿cierto? O un mix entre todos ellos, ¿ya? Si no hay un modelo exactamente para todos, no necesariamente un modelo es mejor que otro, sino que más bien en general muchos trabajamos haciendo un mix, ¿cierto?, de todas estas metodologías. Pero es mucho mejor eso, tener un método, un modelo de trabajo, a no tenerlo. Y eso es un gran error que cometen las organizaciones. Muchas veces le asignan proyectos a personas que no tienen ningún conocimiento. Entonces, la primera recomendación que hacemos nosotros, tanto como nosotros como consultora, pero también como parte del cuerpo académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, es que la gente que gestione proyectos, idealmente que tenga formación en alguno de estos modelos, en alguna de estas metodologías. Nosotros en el programa tenemos todas estas metodologías incorporadas. Por tanto, la persona después que gestiona proyectos, ¿cierto?, puede gestionar cualquier proyecto con el mejor método o un mix de ellos, ¿cierto?, pero maximiza la probabilidad de éxito. Ya no es, ¿no?, de manera intuitiva, sino que tenemos un modelo conceptual detrás. Ahora, esto mismo nos pasa en el mundo de la innovación. ¿No? O sea, si yo estoy en una empresa que queremos innovar, crear nuevos productos, etcétera, y te pido a Giorgio Llorens y le digo, ya, Giorgio, a partir de ahora, tú vas a innovar. ¿Y qué va a hacer Giorgio? O sea, se va a estresar porque de un rato para otro le piden que cree cosas nuevas y no sabe cómo, no se le ocurre cómo hacerlo, ¿no? Y probablemente va a tratar de hacerlo como él cree que es la mejor forma. Pero sería muy distinto a que Giorgio Llorens comience a innovar con un modelo, con un método de trabajo ya probado, como Design Thinking, Lean Startup, Design Sprint, un mix de ellos, etc. Pero no es lo mismo gestionar un proyecto como yo creo, de manera intuitiva, a gestionar un proyecto con un modelo de trabajo ya probado, ya como buenas prácticas para poder hacerlo. Entonces, la gente que trabaja en proyectos sabe que gestionar un proyecto antes sin conocimiento y después de que tiene el conocimiento, la diferencia es enorme. La gente que trabaja en innovación sabe que innovar de manera intuitiva versus innovar con un modelo de trabajo, la diferencia es enorme. Bueno, lo mismo pasa con la estrategia. Lo mismo pasa con la estrategia. Muchas veces nos ponemos, ¿da?, o la organización planifica y dice, ya a partir de ahora, Giorgio, te vas a hacer cargo de este proyecto estratégico que es clave, y Giorgio Llorens va a tratar de administrarlo de manera intuitiva, sin ningún marco, sin ningún contexto, sin ningún modelo de trabajo, sin ninguna metodología, ¿ya? Y la verdad, existen metodologías para esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando trabajamos con esto? La metodología que usamos si queremos gestionar proyectos estratégicos, usamos la metodología de OKR, ¿ya?, que muchos probablemente la han escuchado. Si no, la metodología de OKR es un modelo que significa objetivos y resultados claves, OKR, y es una forma, ¿ya?, de manera
distribuida de hacer un proceso de diseño, de planificación, y después de llevarlo a la práctica, de ejecución, ¿ya? Y es el modelo de gestión, ¿ya?, de la estrategia con más casos de éxito probados a nivel del mundo. Es un modelo que surge en la década del 50 en Silicon Valley, y se hace muy popular en la década de los 90, cuando Google asume este modelo, y gracias a esta metodología de trabajo, Google logró transformarse en la compañía más importante del mundo. Y junto con eso, muchas otras más. Hoy día lo han implementado cientos de miles de compañías a nivel del mundo. En Chile, nosotros con la consultora lo estamos trabajando con ya varias compañías de la banca, ya, del mundo de la educación, del mundo de la ingeniería, donde estamos apoyándolos con este tipo de organización, con este tipo de metodología. ¿Y qué es lo que hacemos? Partimos de un concepto bien general, de un análisis de entorno, después diseñamos la estrategia corporativa, pero después de esa estrategia corporativa hacemos el proceso de implementación, y aquí está el valor. ¿Cómo llevamos esa estrategia corporativa a la realidad? Y trabajamos con este modelo o este método de OKR, ¿ya?, a nivel de gerencia, a nivel de equipo y a nivel de personas. Por tanto, tanto la gerencia, los equipos y las personas tienen sus objetivos bastante claros, tienen sus indicadores, tienen sus metas, y un modelo, una característica de esta metodología es que definimos objetivos de muy corto plazo. O sea, todos los OKR se definen trimestralmente, por tanto en el año tenemos 4 ciclos de planificación, de diseño y de implementación de objetivos y resultados clave. Y la gente trabaja en base a los logros, y este es un cambio importante en el lenguaje. La gente no trabajamos, nunca le decimos, ya Jorge, ¿qué vas a hacer en los próximos 3 meses? No, no hablamos de eso. Le pedimos a Jorge que no nos diga lo que va a hacer. Dime qué vas a lograr. Jorge, ¿qué vas a lograr en los próximos 3 meses? Y evidentemente, para lograr eso, tengo que hacer un plan de acción, ¿ya? Pero hay un cambio sustancial en la forma de comunicarnos y el lenguaje. Es decir, trabajamos desde el logro, no desde el hacer, ¿ya? Y este método lo que nos permite es tomar a las personas, tomar a los equipos y comprometerlos desde el logro, ¿ya?, y no de todas las micro tareas o micromanagement que pueden hacer o que necesitan hacer para que eso pase. Y junto con eso es importante también modificar o actualizar un poquito el modelo de incentivos, ¿ya? Es decir, si yo tengo un modelo de incentivos demasiado rígido, evidentemente atenta contra la agilidad de la organización. O sea, el peor ejemplo que podemos ver es cuando tenemos empresas con metodología ágiles de gestión de proyectos, pero su modelo de incentivo no es ágil, es waterfall tradicional. Tenemos 2 mundos que chocan y que no conviven, ¿ya? Y yo he hablado con directores, nosotros trabajamos harto con directores, gerentes generales de empresas, y nos dicen, y les preguntamos, ¿por qué tienen esto? No, porque siempre el modelo de incentivo es así. Y es porque el modelo de incentivo o ese mundo, que normalmente está liderado por los equipos de recursos humanos, qué sé yo, están mucho más atrasados en el conocimiento de las metodologías ágiles de gestión que las áreas de proyecto. Y esto lo podemos ver en todo tipo de organización, y probablemente más de uno de ustedes han visto en su empresa, tal vez ya están trabajando con modelos ágiles de gestión, ¿cierto?, alguna metodología agile, pero cuando vamos a hablar del modelo de incentivo, no es agile, es tradicional. Entonces, ahí también tenemos que hacer un cambio cultural importante. Una cosa relevante es que cuando las organizaciones y las personas tienen objetivos claros, ¿ya?, aumenta el desempeño de la organización, o sea, la utilidad, la rentabilidad en un 20%. Aumenta el nivel de compromiso de los colaboradores en un 35%, porque la gente, cuando tiene claros sus objetivos, ¿ya?, es mucho más feliz en su trabajo, le hace sentido, le encuentra razón de ser, ¿ya? Y además aumenta un 25% la satisfacción de los clientes, porque le damos mejor servicio, porque estamos focalizados en lo importante, porque estamos focalizados, ¿ya?, en los clientes. Tal como decía Andy Grove fue el que inventó la metodología de OKR, ¿no? Él la inventó, Andy Grove era el gerente general de Intel, y él inventó este modelo para Intel. Él lo trabajó con su gente, ¿ya?, en la década del 56 aproximadamente fue el año que lo hizo popular,
y lo trabajó hasta que él se murió, o se salió de Intel, ¿cierto? Y durante todos esos años, él implementó esa metodología y le permitió a Intel ser la compañía de microchip más grande del mundo. Y él decía esto: hay tanta gente, o demasiada gente, que trabaja mucho para conseguir muy poco. O sea, lo que él decía era, o se daba cuenta, y eso lo vemos nosotros también en nuestros trabajos, trabajamos, estamos todo el día haciendo cosas, termina la jornada laboral y nos vamos a nuestra casa con esa sensación de que no avanzamos, de que como que no trabajamos en cosas importantes. Hicimos muchas cosas, ¿no? A lo mejor llenamos muchos archivos Excel, mandamos muchos mails, pero como en el suma y resta, vamos con esa sensación en el corazoncito de que no hicimos mucho, ¿no? Y eso pasa porque falta claridad en tus objetivos, en tus prioridades, no hay un buen modelo de priorización, y además ¿ya? Nos perdemos en el micromanagement, en cosas que no son tan relevantes para el negocio. Y te lo aseguro que muchas de esas cosas, si tú no las haces, ¿ya? Nadie se va a morir. Nos hacen un comentario, dice la IPA, nos dice hace mucho tiempo que un proyecto debe verse desde la etapa conceptual hasta la operación, y por eso se dice que un proyecto exitoso debe cumplir con do the right projects, do the right project right, ¿ya? Pero la gran minería tienen bastante separadas las etapas de preinversión, de la inversión, de lo inversional, ¿cierto? Por lo que el PM, el Project Management, no es responsable si se cumplen o no los beneficios estimados de la etapa de preinversional, ¿ya? ¿Cómo se podría cambiar este concepto a nivel gerencial? Buena pregunta, Claudia. Mira, cuando trabajamos con las organizaciones, aquí, bueno, en el equipo tanto de la universidad como nosotros también como consultora, cuando trabajamos con las organizaciones, esto lo abordamos desde la perspectiva de un cambio cultural, ¿ya? O sea, si bien hay un método detrás, lo primero que debemos hacer es involucrar a la dirección, ¿cierto? A la alta dirección y también a los dueños de procesos para que entiendan la forma nueva de trabajar. Porque lo contrario, vamos a tener choques, conflictos permanentemente. Por ejemplo, nosotros estábamos en un banco trabajando y nosotros le dijimos al gerente general, le explicamos, ¿no? Que tuvimos reuniones con él, le explicamos el método, porque era importante que él y varias gerencias estuvieran, los gerentes, y después que tuvimos un par de reuniones, entendieron la dinámica del modelo y ellos se sumaron a todas las reuniones. ¿Por qué te digo esto? Porque inicialmente ellos dijeron, no, esto es súper bueno, hagámoslo con los equipos. Pero yo les decía, sí, yo los puedo hacer con los equipos, pero cuando tú te juntes con tu equipo, tú vas a hablar un lenguaje muy diferente a lo que están hablando ellos, y vas a seguir pidiéndole cosas como lo haces siempre, y tú vas a estar desinformado, y tú vas a generar, todas las ineficiencias van a ser responsabilidad tuya, porque tú no sabes de la forma nueva de trabajar. Y como esto es una forma nueva de trabajar, tú tienes que aprender, ser el primero que aprenda. Entonces, lo que hicimos con esa gerencia del banco, partimos primero con los gerentes. Y una vez que lo entendieron, partimos implementándolo por equipos. No es necesario partir con toda la organización a la vez, no es necesario hacer un one shot, lo que decimos nosotros, sino que primero convencer a los tomadores de decisiones, a la gerencia, y después partir con un equipo piloto. ¿Por qué recomiendo esto? ¿Por qué partir con un equipo piloto y no con un equipo más grande? Porque esto es un marco de trabajo, pero no es una norma, ¿no? Hay que reconocer las diferencias culturales de cada organización. Por eso partimos con un equipo piloto, para entender si la gente se adapta o no, si la gente entiende, ¿cierto? Influyen muchos factores. La edad de las personas, cuántos años llevan trabajando, en los sectores que han trabajado, los tipos de jefes que han tenido en la historia, porque aquí, entre nosotros, ¿no? Yo sé que esto va a quedar grabado igual, pero cuando tenemos equipos golpeados, equipos que han sido demasiado exigentes con ellos, les cuesta mucho hacer los cambios, ¿ya? Y no solo eso, sino que también les cuesta mucho innovar, les cuesta mucho adaptarse a nuevas formas de trabajar. Entonces, hay que entender un poquito también la historia y la cultura que tiene esa organización. Hay organizaciones que son muy jerárquicas también. Hay organizaciones que son mucho más dinámicas, ¿ya? O sea, con una organización dinámica, cuando yo quiero implementar una metodología ágil, es bastante más fácil que con una organización que no lo es. Pero eso hay que entenderlo, ¿no? Hay que identificarlo previamente para saber, para diseñar el plan de trabajo adecuado para cada organización.
a modo de ejemplo, nosotros implementamos toda esta metodología con la Facultad de Educación de una universidad, donde todos los responsables que tenían cargos directivos no venían del mundo del management. O sea, no eran ingenieros comercial, industrial y nada, sino que venían del mundo de la pedagogía. O sea, teníamos gente que eran directores de carrera, directores de sede, directores nacionales, etcétera, pero que eran pedagogos, profesor de historia, profesor de matemática, profesor de lenguaje, no sé. Entonces tuvimos que partir, conociendo esa realidad, tuvimos que partir con un modelo bien distinto, es decir, primero enseñarle conceptos de gestión, para después moverlo a este mundo. ¿Ah? O sea, lo que quiero dar con este ejemplo es que lo que hacemos es bien ad hoc a la organización. No es un modelo, no es llegar y copiar, ¿cierto? No es un clon, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando con dos bancos muy distintos. Uno lo va a decir, el Banco del Estado, que tiene una forma de trabajar, y otro un banco privado, que tiene otra forma muy distinta. Son los dos del mismo sector, pero la cultura son muy diferentes. Entonces, tenemos que nosotros ir adecuándolo, ¿no? E ir adaptando las formas de trabajar, el método, ¿cierto? Y los tiempos, y también cómo vamos cautivando a la gente, ¿no? En otra organización que nos tocó trabajar, habían hecho tantas reestructuraciones organizacionales que cuando llegábamos nosotros pensaban que íbamos a hacer otro cambio organizacional, otra reestructuración, y la gente tenía miedo de contar cosas, de hablar con nosotros, ¿cierto? Y nosotros le dijimos, no, si nosotros no venimos a cambiar la estructura de la organización, queremos enseñarles una forma de trabajar, ¿ya? Entonces, todas esas cosas hay que levantarlas. Y por eso, trabajar con personas, ¿ya? Si bien hay un método marco contextual, pero finalmente lo que hacemos es adaptarnos a la cultura, ¿cierto?, de cada una de las organizaciones. Nos preguntan también cómo crear incentivos llamativos, me imagino que dice aquí, si no se cuenta con un gran capital de inversión. Ya, perfecto. Ya, mira, este es buen punto, Paulina. El gran error que cometemos muchas veces, yo te lo digo, yo personalmente estuve a cargo de los modelos de incentivos más de 15 años en distintos tipos de organizaciones, tanto multinacionales como nacionales. Y el gran error que cometemos muchas veces es que pensamos que la gente se mueve solo por el bono. Y la verdad es que no se mueven por el bono. No mueve nada la aguja el bono. ¿Por qué? Porque, porque si a ti te está yendo mal, supongamos de los 12 meses al mes 8 ya sabes que te fue mal y sabes que no va a llegar, que lo que hiciste soltaste la esponja. Entonces, no cambió nada en tu conducta. Al contrario, soltaste la esponja cuando ya viste que no funcionaba, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho con la organización y con estos modelos es más que cambiar el modelo de bono, quiero usar bien ese lenguaje, modelo de bono, lo que hacemos es cambiar el modelo de desarrollo organizacional. Es decir, si una persona, y ahí está el concepto, el espíritu que está detrás, si una persona con este método de trabajo, que se llama OKR, ¿ya?, lo hace bien, o sea, cumple sus resultados, los logra, ¿ya?, consideramos que es un líder basado en resultados, así lo llamamos, ¿ya? Es decir, si George Llorens el primer trimestre cumple sus resultados, es un buen líder. Si el segundo trimestre los vuelve a cumplir, buen líder. Tercer trimestre los vuelve a cumplir, súper buen líder. Cuarto trimestre los vuelve a cumplir, súper buen líder. Entonces, si eso lo repetimos en el tiempo, en algún minuto yo voy a decir, George Llorens es un líder basado en resultados. ¿Y qué debería hacer con ese personaje? Considerarlo para nuevas promociones, considerarlo para asignarlo a proyectos más relevantes, considerarlo para otro tipo de carrera profesional, basado en resultados, porque es una persona que demuestra resultados. ¿Por qué digo esto? Gran parte de las organizaciones cuando trabajan o hablan del liderazgo, lo que hacen una encuesta de satisfacción con los colaboradores, ¿cierto?, con tus pares, con tu jefatura, y le preguntan, ¿qué opina de George Llorens? ¿Cómo es, si es buen líder o mal líder? ¿Es buen comunicador? ¿Me mantiene informado? ¿Es buena gente? ¿Se preocupa del clima? Todas esas preguntas, todas esas encuestas de liderazgo, ¿ya?, son solamente, ¿ya?, preguntas subjetivas. No son objetivas, no,
no está basado en resultados demostrables, está basado en la opinión de las personas. Y es así, y como una cosa son los resultados y otras son las opiniones, por eso vemos brechas en las organizaciones, que de repente hay personas que son consideradas como líderes, más bien por sus habilidades carismáticas, que no logran resultados. Nunca. ¿Ya? Son buenos comunicadores, la gente está súper feliz con él. ¿Ya? Nos mantiene informados, ¿ya? Puertas abiertas, todo lo que quiera. Muéstrame si se ha cumplido el resultado, o caso, o no. Y eso pasa mucho. Tenemos una brecha enorme en la organización. Entonces, las empresas en Estados Unidos, en Silicon Valley, se dieron cuenta de que estos líderes, que estaban basados más bien en las percepciones, no les generaban valor al negocio. Yo sé que el clima laboral es importante, si no digo que no, ¿no? Pero finalmente lo que estaban buscando es que también hubiera un resultado no solamente cualitativo, sino que cuantitativo en los números, los resultados, y eso no pasaba. Y producto de eso se inventan esta nueva metodología de trabajar, ¿ya? Que se conoce como los OKR, donde con resultados en mano podríamos afirmar a ciencia cierta si fuiste o no un líder basado en resultados. Entonces, a la pregunta que nos hace recién Paulina, lo que deberíamos hacer en las organizaciones es cambiar este modelo de trabajo, implementar un modelo ya basado en resultados, y que el modelo incentivo, o más bien el modelo de evaluación de desempeño, tenga un componente un poquito más grande, el concepto de liderazgo, pero basado en resultados. No en la encuesta de satisfacción, sino que el liderazgo basado en resultados, o sea, en cosas objetivas, no en la subjetividad. Hay un estudio que dice el Harvard Business Review que el 64% ¿ah? de las evaluaciones de desempeño son subjetivas. Y eso no puede ser. No puede ser. 64% subjetivo, es decir, depende de mis pares y de mi jefe, no de la realidad, sino de lo que ellos piensan, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en organizaciones así, por eso se desmotiva a la gente, porque la gente se sacó la mugre, ¿cierto? Y no los valoran, para bien o para mal, ¿ya? Porque un jefe te puede tener, te puede tener muy buena barra y te infla, y tú no tienes buenos resultados, o te tiene mala y te hunde, y tú tienes buenos resultados, pero en ambos casos sales perdiendo. La organización pierde también, ojo, no son solo las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque se toman malas decisiones, porque finalmente ascienden a personas que no tienen la habilidad o las competencias basadas en resultados, y otras personas que sí cumplen resultados, finalmente, como se ven vistas en menos, se van de la organización. O sea, asciendes a los malos, y los buenos que no lograron levantarse, ¿cierto? Se tienden a ir. Entonces te quedas con los peores elementos de la organización, y eso es una realidad. ¿No? O sea, cuando vemos organizaciones que tienen gente que dura mucho tiempo, ¿no? Lo único que yo te puedo decir, si yo fuera tu consultor, te apuesto que tú tienes a la peor gente, porque cuando tienes gente muchos años en el mismo cargo o en la misma organización, es porque no han tenido la posibilidad de hacer algo mejor. ¿No? Bueno, lo que buscamos con esto, con este modelo, ¿ya? Es agilidad en todos los niveles. La agilidad no se puede dar solamente en el equipo que está gestionando un proyecto, tiene que haber en todos los niveles. Si yo soy ágil, y usted probablemente, si alguno de ustedes gestiona proyectos con el modelo ágil, se da cuenta que realmente choca con el área de recursos humanos, con el área de finanzas, con otras áreas, contable, porque ellos no se gestionan con el mismo modelo, con la misma forma de trabajar. ¿No? Nos preguntan acá también, actualmente trabajo en un equipo de 4 personas en un proyecto público que busca mejorar la productividad y aumentar las ventas de 150 empresas en un plazo de 11 meses a través de la adopción de herramientas tecnológicas como software, marketing digital, diseño, páginas web, entre otros. Y esto ha producido que nuestra intervención con las pymes atendidas realmente no ocupen nuestras tecnologías, debido a muchos factores. ¿Cómo podemos comunicar a la empresa mandante esta situación? Su estándar, ¿cierto?, en la formulación de su proyecto. Es decir, yo entiendo esto, lo que me estás diciendo, Carolina. Hay normalmente estas organizaciones que nosotros hemos hecho proyectos con Corfo, donde hemos capacitado a microempresarios en temas digitales, y entiendo bien el modelo.
y efectivamente la empresa te contrata y dice, ya, quiero que capacites nosotros le llamamos, quiero que implementes un programa de desarrollo de escalamiento competitivo en 100 empresas, y resulta que ellos te las pasan incluso, tú hablaste con ellas, todos se comprometieron, después de las 100 van 20, ¿ya? Y la gente no hace lo que tú les dices, no van a las capacitaciones, no implementa lo que tú les enseñaste, una serie de cosas. Eso, la verdad, es sumamente difícil. La única forma que nosotros hemos visto para poder hacer, como en todas las cosas, es cuál es el dulce final, cuál es el premio. ¿Ah? Y muchos me dicen, no, pues el premio es que yo los capacite, que van a tener una nueva plataforma, un nuevo sistema, van a poder vender más. Sí, pero la gente no se mueve solo por eso. ¿Ah? Si tú dices, mira, en realidad lo que vamos a hacer es que yo le voy a implementar el sistema de marketing digital, ya es distinto. Entonces, muchas veces cometemos el error en que creemos que nuestro cliente, en este caso tu usuario, el empresario o el microempresario, ve el mismo beneficio que tú. Nosotros subestimamos el beneficio, ¿no? Si le voy a enseñar a usar las redes sociales y eso va a ser atómico, pero la persona no lo ve igual, ¿no? Porque ellos dicen, ya, pero uso las redes sociales y me gustaría aprender a usarlas, pero cuando tú les capacitas no van a las charlas, entonces es súper difícil. Y es porque los incentivos no están bien puestos. Los tuyos son muy distintos, o la percepción que tienes tú es muy diferente a la que tienen ellos. Entonces, lo que hay que hacer con este tipo de cosas es, ¿cuál es el dulce? Muchas veces un certificado, un premio, tú con algunas organizaciones, nosotros lo que hacíamos era, aquellos que lo hicieran mejor les regalábamos un computador, y eso lo poníamos como parte del costo del proyecto, ¿ya? Porque entendíamos que pasa esto es bien habitual, ¿ya? Pero no hay una sola respuesta, Carolina, lamentablemente. Peter nos dice, Peter Roberts, don Peter, tanto tiempo que no lo hemos visto, nos dice, felicitaciones, muy claro, didáctico y aterrizado. Mi duda es, ¿cómo compatibilizo los OKR con los KRI, Key Risk Indicator? Pues normalmente detrás de un OKR desafiante trae consigo un riesgo importante, es decir, existe un riesgo muy alto. Ya. Sí, efectivamente, yo lo que te diría es, o sea, existe un riesgo, no digo que alto o bajo, ¿cierto? Porque va a depender de cada proyecto, pero existe un riesgo. Lo que hacemos es que la línea de diseño es la siguiente. Definimos los objetivos de la empresa definimos los objetivos de corto plazo de la gerencia, el equipo y las personas, y después que tenemos eso, armamos los planes de acción. Y del plan de acción armamos el modelo de riesgo, ¿ya? Y el modelo de riesgo va sobre el plan de acción. No, el objetivo no, porque el objetivo es un resultado, pero el que corre el riesgo, la acción, es lo que define el plan de riesgo. Entonces, tomamos el plan de acción junto con el plan de riesgo. El riesgo lo construimos en base al plan de acción que estemos proponiendo, ¿ya? Así que eso es más o menos la dinámica que hacemos con el proceso. Paulina nos dice, comprendo, mi contexto es la implementación de un proyecto en un colegio, lo cual limita mis recursos. No obstante, a pesar de ser meticulosos, no logramos hacernos conocer por completo en la comunidad. Ahora entiendo que era porque solo llegaba a los outcomes y no al impacto. Claro, Paulina, ahí probablemente hiciste un muy buen proyecto, pero lo único que te conocieron fue el director y probablemente quienes te contrataron, pero la comunidad tal vez nunca se enteró, ¿cierto? Del verdadero beneficio, por un lado, y segundo, que lo hicieron ustedes, porque a lo mejor la comunidad percibe el beneficio y dice, el colegio me entregó esto, y resulta que eran ustedes los que estaban detrás. Entonces, es importante que uno se preocupe de eso. Ahora, claro, hay que tener también este permiso político que tu mandante te permita hacer difusión y que te des a conocer, ¿no? Pues yo no puedo aparecer en las redes sociales diciendo, oye, acabo de implementar este proyecto en la empresa tanto. Si ellos no me autorizan, me va a generar un problema, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no?, hay que considerar, ¿no? Entonces, la otra cosa relevante de este modelo es la transparencia total. Cuando trabajamos con los bonos, ¿cierto? A muchos nos ha pasado. Dicen, oye, mi bono o mis KPI con los cuales me van a medir son confidenciales, los sé yo y mi jefe y nadie más. Y los manejamos en un cuaderno bajo llave, ¿cierto? Bueno, este modelo es distinto. Este modelo,
mis objetivos de corto plazo los conozco yo y los conozco todos mis colegas, todo mi equipo y mi jefatura. Y todo el mundo, además, los va a ver de manera semanal, porque los publicamos de manera pública en una plataforma, en un Excelito, en un PowerPoint, en un intranet, donde quieran, ¿no? Es decir, hay una transparencia total. ¿Y por qué hacemos la transparencia? ¿Por qué incentivar la transparencia? Porque si yo tengo problemas en el cumplimiento de un objetivo, yo toda la semana voy a estar reportando mi avance. Y en alguna reunión yo voy a decir, mira, tengo este problema para cumplir este objetivo. Y Franco, en esa misma reunión, me va a decir, pero Giorgi, ¿no has probado esta opción? ¿No se te ocurre hacer esto? ¿No? Oye, yo lo hice hace 3 años atrás, hice algo parecido y me pasó esto. ¿Por qué no pruebas? Entonces, tus propios pares te empiezan a dar feedback respecto a lo que tú puedes hacer mejor o peor, ¿no? Por otro lado, ¿no? Cuando diseño mis objetivos, al momento del diseño, yo también se los comento a todo el mundo, a todos mis pares, mi jefatura, y todos opinan, y todos me ayudan a construir, a construir de manera colaborativa mis desafíos. Entonces, esto no es dictatorial como el modelo tradicional, donde mi jefe me dice, ya, Giorgi, tú tienes que hacer lo siguiente el próximo año, estos son tus objetivos para el próximo año. No, acá no funciona así. Acá yo los propongo, cada persona los propone, los valido con mis pares, los valido con mi jefatura y todos opinan. Y después yo me voy con mis objetivos validados por todos y por mí mismo, y eso es lo que implemento. Y después voy haciendo control y seguimiento semanal, mensual, y voy reportando mi estado de avance. ¿Mm? Ahora, ¿por qué podemos hacer esto? Porque como los mencioné hace un ratito, no vamos a pagar bono por esto. Así que como no impacta en tu bolsillo, tal como decía Andy Grove, decía, ¿qué persona se va a poner a sí mismo objetivos muy difíciles cuando el colegio de los niños depende de ese bono? Nadie. Nadie va a querer ponerse objetivos demasiado grandes si yo sé que no me voy a ganar el bono porque es muy difícil. Entonces, en cambio, como por esto no pagamos bono, la gente propone cosas, con unas metas un poco más altas. Y además es ágil, por tanto, si en el camino cambia algo el contexto, podemos agrandar las metas o achicar las metas. Podemos cambiar el objetivo, podemos cambiar la meta, podemos cambiar el KPI, podemos cambiar el plan de acción. O sea, lo vamos a ir ajustando. Es un modelo dinámico, ágil en base al contexto. ¿Mm? Por otro lado, importante, el modelo de Waterfall con esta metodología de trabajo entra en conflicto con cualquier metodología Agile. Por tanto, tal como lo decía con el modelo de incentivo, por eso es importante que cuando armemos estos modelos de trabajo, todo el resto, ojalá con el entorno más cercano, no digo que toda la empresa tenga que ser Agile, pero por lo menos en aquellos procesos claves donde yo intervengo con este proyecto, ojalá que también lo sean, por si no va a ser complicado. ¿Mm? Ahora, ¿cómo partimos definiendo esto? ¿Ya? Partimos del final. Es decir, la pregunta que nos debemos hacer es, siempre tenemos que partir del final en mente. O sea, ¿qué queremos mover? ¿Qué aguja queremos mover? Es decir, ¿qué queremos lograr? Por ejemplo, reducir los tiempos de los llamados en un call center. Perfecto. O de los clientes. ¿Por qué? Porque al reducir los tiempos ayuda a entregar mejor servicio y reduce los costos. Perfecto. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Ya? Creemos que un nuevo CRM nos va a ayudar para esto. Esta es la forma de pensar. ¿Ya? ¿Cómo pensamos en las empresas tradicionales? Pensamos al revés. Partimos al tiro del punto 3. ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a implementar un nuevo CRM. Y yo les pregunto, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya? Porque muchas veces pensamos en el hacer, pero no en el propósito. Pensamos desde el hacer, desde la tarea. Y eso es lo que nos falta en la organización. ¿Ya? No tenemos que pensar desde la tarea, tenemos que pensar primero del por qué, del propósito. Porque la tarea puede cambiar. A lo mejor no es un CRM, a lo mejor es un chatbot, ¿ya? A lo mejor es un formulario de contacto, ¿ya? A lo mejor es un WhatsApp corporativo, ¿ya? Entonces la tarea puede cambiar, pero el propósito sigue siendo el mismo, reducir los tiempos. Entonces, la forma lógica de pensar en la organización al momento de definir objetivos es esto. Primero partamos del objetivo, después el por qué y después el cómo lo vamos a hacer. ¿Mm?
¿Ya? Entonces, una cosa importante, ante metas difusas, tendremos resultados difusos. O sea, si nosotros en nuestra organización no definimos claramente el objetivo, te lo aseguro que en el camino vamos a tener problemas. Y esto yo lo he visto millones de veces. Nosotros que trabajamos con modelo de incentivo, muchas veces vemos, le preguntamos al gerente, oye, pero esta persona, Franco, no, tiene 2 KPI, pero son 5, y los otros 2, le faltan 3 KPI todavía por definir. No, después los vamos a ver, en el camino les vemos qué le ponemos. ¿Y qué pasa? Pasa un mes, 2 meses, Franco sigue sin los KPI, se nos va el año, y a fin de año recién empezamos, ya no, nunca definimos los KPI que le medimos a Franco. Y eso pasa, porque dejamos las cosas para el final. Entonces, tenemos que partir de los objetivos, ¿ya? Es decir, cuál es la oportunidad o el problema que queremos, ¿cierto?, abordar, pensar en los resultados y después al final pensamos en las tareas, qué vamos a hacer. Voy a saltar un par de slides, ¿ya? Pero lo importante de acá es, tenemos que dejar de pensar de las tareas, de los resultados basados en las actividades, a pensar en resultados basados en valor. O sea, cuando yo hablo con la gente, le pregunto, ¿qué vas a hacer el próximo año? Y la gente dice, no, vamos a crear un plan para mejorar el clima laboral. Y la primera pregunta que yo le hago es, ¿por qué? ¿Tenemos problema de clima laboral? No. ¿Y entonces para qué? No, tengo problema de compromiso. Ah, pero es distinto. Una cosa es el clima laboral y otra cosa es el nivel de engagement de los colaboradores. ¿Ah? Entonces, como están pensando en la tarea, nos llenamos de tareas. Pero la pregunta, ¿cuántas de esas tareas son realmente importantes y están aportando a los objetivos de la organización? ¿Ya? Por eso es importante que los definamos claramente. Es importante gestionar los outcomes y las actividades para lograrlo a través de resultados intermedios. Muchas veces definimos solamente los resultados al final del proyecto. Pero hay proyectos, como les decía en el ejemplo del mall, son 8 años, 6 años, 8 años el proceso. O sea, no puedo medir solo el proyecto al final. ¿Entregaste el mall o no? Tenemos que definir indicadores intermedios en cada una de las etapas, ¿cierto? Ya sea a nivel de actividades o a nivel de entregables intermedios, pero tenemos que tener métricas durante todo el proceso de la ejecución del proyecto, no solo en la parte final. ¿Ya? Y lo último, vamos para ir cerrando, ¿cómo estamos de hora, Franco? Digamos, 1 hora, ¿cierto? ¿No? Como para ir cerrando, este modelo, como lo mencioné, trabaja a nivel de corto plazo. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque hoy día el escenario cambia tanto que no tiene sentido planificar a 3 o 5 años. Hoy día las organizaciones, las grandes compañías, están planificando a 1 año o menos. ¿Mm? Y con la pandemia, peor aún. Estamos planificando a 3 meses, porque no nos da para más. ¿No? No nos da para más. ¿No? O sea, podemos planificar a 50 años si queremos, pero eso sabemos que eso no se va a cumplir. Nunca. Entonces, ¿para qué dedicarle tanto esfuerzo a una planificación de tan largo plazo? Ahora, ojo, esto no estoy diciendo que un proyecto que dura 10 años no lo puedo planificar hace años. Tengo que hacerlo. ¿No? Pero tengo que entender que en el corto plazo cambia tanto y tengo que ser capaz de ajustarme rápidamente, ser ágil en el corto plazo. Y si algo cambia en el proyecto, en el contexto, en el entorno, tengo que ajustarlo. Lo que no puedo hacer es mantenerme como un mono porfiado y decir, no, porque el proyecto está planificado a 5 años, tienen que ser 5 años. Viejo, si cambió el escenario, a lo mejor ya la pregunta es, ya ni se justifica el proyecto. O sea, tenemos que hacer la pérdida inmediatamente, pero no seguir esforzándonos, ¿no? Por terminar un proyecto si a lo mejor el escenario y el contexto cambió. Entonces, hoy día trabajamos con un escenario de corto plazo, ¿no? Y lo que hacemos, ¿no? El proceso, la metodología tiene básicamente 7 pasos, ¿ya? Ya lo voy a pasar rápido, pero básicamente trabajamos fuertemente en todo lo que es la formación primero, para que la gente entienda el contexto de lo que estamos haciendo. Diseñamos el plan estratégico de las organizaciones bajo este enfoque. Creamos el modelo de gobernanza, es decir, las reuniones de seguimiento, quiénes van a estar, quiénes participan, quiénes son los tomadores de decisiones, quiénes son los que tienen que estar informados. O sea, armamos la matriz RACI con las organizaciones. Es importante tener algún tipo de plataforma para hacer control cuando sobre todo trabajamos con organizaciones medianas grandes, porque si tenemos mucha gente, hacer reporte o control y seguimiento de cada una de estas cosas por Excel o por PowerPoint, la verdad es una pérdida de tiempo.
¿ya? Diseñamos los ciclos, o sea, planificamos y ejecutamos, y finalmente ya trabajamos con todas las áreas, ¿cierto?, para poder ir creando estas etapas de implementación, y trabajamos fuertemente con los equipos de recursos humanos y planificación o gestión de proyectos, dependiendo de las organizaciones, porque hay un tema de cambio cultural importante que tenemos que hacernos cargo. O sea, no podemos implementar esto solamente en un equipo sin que por lo menos el área de recursos humanos esté involucrada. Lo que hacemos con esto finalmente es que esta metodología nos pone en movimiento, ¿no? Nos fuerza a estar permanentemente movilizando. ¿Y por qué digo que nos pone en movimiento? Porque estamos haciendo una planificación y ejecución de corto plazo. Por tanto, los resultados que se esperan de mí son de corto plazo, ¿no? Esto es como cuando nos daban a leer un libro en la universidad. Si me daban un libro para leer y me daban 3 meses, ¿cuánto me demoraba? 3 meses en leerlo. Pero si me daban una semana para leerlo, ¿cuánto me demoraba? Una semana, ¿no? Porque sabía cuál era el deadline. Si me dan mucho tiempo, yo distribuía mi tiempo eternamente y estaba leyendo de hojita a hojita, ¿cierto? Pero si me ponen un esfuerzo que tengo que hacerlo en corto plazo, me concentro en eso. Lo que hacemos con esto, con las organizaciones, hacemos que la gente se concentre en las cosas importantes de corto plazo en los próximos 3 meses. ¿Mm? Y por otro lado, esta metodología, este modelo, este marco de acción que se llama OKR, activa la autonomía en los equipos. ¿Por qué? Porque si Franco se comprometió con estos resultados, él va a trabajar en cumplirlo, porque él no va a querer ser el más malo del grupo, porque todos estamos viendo a Franco cómo le va. Franco ve mis resultados, yo veo los de él, y ninguno va a querer aparecer en el último de la fila de la oficina. Nadie va a querer eso, ¿eh? Y eso normalmente no pasa, que quedemos el último. ¿Por qué? Porque Franco todas las semanas se va a estar juntando con mi jefe y con sus pares. Entonces, si vemos que Franco está complicado en el proceso, mi equipo, el equipo, sus pares, lo van a empezar a ayudar. Y si está muy complicado, Franco me va a pedir ayuda y yo le voy a ofrecer mi ayuda, entonces lo voy a poder ayudar. Entonces, al final del trimestre, yo esperaría que Franco, a lo mejor tuvo problemas en el principio, pero después ya no, porque recibió el apoyo de sus pares y el mío, ¿no? Y finalmente Franco logró encontrar el camino. Y lo que hacemos con este método es que no haya gente que esté al final de la curva. Porque esa gente siempre, que está muy al final de la curva, en el proceso va a recibir ayuda, va a recibir apoyo, ¿no? Y lo que logramos con esto es que al final todo el mundo gana. Ganó Franco porque no está al final de la fila, pero también ganó la organización porque todos lograron sus objetivos, o casi todos lograron los objetivos que habían propuesto. Y le dimos la ayuda necesaria y el apoyo necesario para que pudieran lograrlo. Y finalmente, este es el mejor modelo que dispara la creatividad a los equipos, porque los equipos, aunque no lo crean, saben mucho de lo que ellos hacen. Y cuando yo les pregunto a un equipo, ¿cómo tú pretendes aumentar la productividad, aumentar la eficiencia, hacer mejor trabajo, o ofrecerle un mejor servicio al cliente? La gente sabe y te propone cosas, porque conocen los procesos. Escucho a la gente, es democrático, ¿ya? Es lo que nosotros llamamos modelo distribuido, es la propia gente, está distribuido, la propia gente, el poder del humano, ¿ya? Colectivo, del conocimiento colectivo es el que genera el conocimiento, y ya no es el jefe el que dice lo que hay que lograr, ¿ya? Y es el modelo que más feliz hace a la gente. O sea, es un modelo demostrado con los números también que le mostré anteriormente, que permite aumentar el nivel de compromiso, porque es la propia gente la que propone cosas y la gente es escuchada, la gente recibe feedback, la gente es considerada en las propuestas, y además es la gente la que después finalmente está ejecutando y recibe apoyo en esos procesos de ejecución. Eso. Entonces, a modo de resumen, ¿ya? Y para ir ya cerrando también, y evidentemente poder responder cualquier otra pregunta que ustedes tengan. Esta forma de trabajar llegó, nosotros hoy día ya la tenemos considerada con varias empresas, la tenemos también puesta como parte del programa integral que tenemos ya en la facultad, para todos los alumnos que cursan tanto los diplomados como el magíster, ¿cierto? Y creemos nosotros que son elementos fundamentales
hoy día, ¿ya?, para que ustedes puedan desenvolverse en todo lo que es la gestión de proyectos con todas estas metodologías ágiles y que les permita además integrarse, ¿cierto?, con el resultado de las organizaciones. Don Franco, ¿no? Todas las preguntas al chat, si que quieren. Por supuesto, todas las preguntas en chat. No sé si tenemos alguna por ahí que se nos haya ido. Vamos a revisar. Y con Juan ahí a ver si dejamos de compartir la pantalla. Voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos conversar. Preguntas, o sea, preguntas que nos hacen siempre es, ¿cómo puedo yo partir con un modelo de este tipo, por ejemplo, en mi organización? ¿Tengo que siempre convencer a todo el jefe? ¿Puedo partir con mi equipo? Yo les digo, la respuesta es si puedes partir con tu equipo, ¿ya? De hecho, Andy Grove, cuando partió, o sea, él creó este modelo que es en Intel, él partió con un equipo pequeño, ¿ya? No toda la empresa, en un equipo pequeño, y lo fue adaptando y después lo fue ampliando a otros equipos. ¿Por qué es importante el ajuste cultural? Esto, porque cada organización es diferente, ¿no? Es como una familia, cada empresa. Entonces, cada familia es distinta. Entonces, es importante ir haciendo estos ajustes para ver si la gente se siente feliz, se siente cómoda, ¿cierto?, respecto a estos temas. Ahora, ¿cuánto tiempo toma un proceso? Esto que es otra pregunta típica que nos hacen. El modelo en sí es rápido de implementar, pero ya cuando trabajamos con organizaciones de 50 personas hacia arriba, nos va a tomar un poquito más de tiempo, ¿cierto? Porque esto no es solamente que me siente con un equipo y digamos, estos son los objetivos. El gran desafío, nosotros cuando hacemos el proceso de planificación y diseño de objetivos, lo hacemos en un día, ¿ya? En un día. Pero ahí no está el desafío, es cómo hacemos que eso se lleve a la práctica, o sea, lo que comprometieron, lo pueden ejecutar adecuadamente y después logren los resultados. Y eso normalmente, el proceso de implementación son 7 meses, donde tenemos 2 ciclos, o sea, 3 meses y 3 meses, 2 ciclos, más el mes previo de planificación y capacitación, que más o menos son 7 meses, es lo habitual. ¿Cuánta gente uno podría partir? ¿Con cuánta gente? El equipo mínimo, normalmente yo siempre recomiendo que sean unas 20 personas. Si una empresa más pequeña no hay problema, ¿no? Pero equipos más grandes se puede hacer, pero hay que separarlo en equipos. O sea, nosotros, por ejemplo, con un banco que estamos trabajando, los equipos van entre 12 y 15 personas. Tenemos varios equipos, pero todas las sesiones, las reuniones, todas las hacemos entre 12 y 15 personas. ¿Por qué? Porque es importante el feedback. Es importante que cuando yo hable, todo el resto me escuche, y después al revés, ellos me den feedback individualmente, me den sus comentarios. Entonces tienen que ser equipos relativamente pequeños, ¿ya? Las reuniones, pero yo puedo tener 30 equipos en paralelo, sin problema, ¿no? Pero las reuniones mismas de feedback tienen que ser pequeñitas para que alcancen a darme los feedback, ¿no? Ahora, ¿esto se puede aplicar a todo tipo de sectores, todo tipo de industrias? Sí, a todo. Un cliente me decía, oye, pero esto se aplica solamente en la empresa en Estados Unidos. No, pues es como si tú me dijeras, yo le explicaba, es como si tú me dijeras, no, porque las normas ISO son solo para empresas de Estados Unidos. No, pues no tiene nada que ver. Es como si el modelo del PMBOK funcionara solo para Estados Unidos. No, o sea, funciona para todo tipo de organizaciones. Lo importante, el único detalle que uno siempre le dice es, tienes que estar dispuesto a hacer cambios. Es decir, si tú quieres estás dispuesto a la pregunta que yo siempre le hago a los dueños, a los gerentes, ¿tú quieres que tu organización sea de alto desempeño o no? Si la respuesta es sí, perfecto, hagamos esto. Si tu respuesta es no, perfecto, es válida, ¿ya? Ahora, ¿por qué digo esta pregunta? Porque hay mucha gente que dice, no, pues mi organización tiene que ser alto desempeño. Y yo siempre quiero, por ser transparente, siempre le digo la verdad que no. No es necesariamente así. ¿Por qué? Porque el alto desempeño también tiene un costo, ¿ya? O sea, te van a exigir más, te van a presionar más, te van a exponer más. Franco va a estar expuesto toda la semana a ver si va cumpliendo los resultados. Y hay gente que no le gusta eso, ¿ya? Hay culturas que no les gusta la exposición, ¿ya? Entonces, si tu empresa a la gente no le gusta que todos vean cómo va, no le gustan también que sea muy transparentes tus resultados, tu organización no es para ser una organización dinámica, porque todas esas cosas no se pueden hacer. Y en los procesos, sin duda, probablemente va a haber gente que en el camino, después que implementa esto,
¿ya? Si les va mal un trimestre, después segundo trimestre 2, 3 trimestres malos, lo más probable es que esa misma gente se vaya solita. Ni siquiera tienes que echarla. Porque esa gente no quiere aparecer siempre al final de la fila. ¿Mm? O sea, hay gente que le puede ir mal, pero si le damos ayuda a todo y le va bien, ningún problema. Pero hay gente que incluso con ayuda no les va bien, no les va bien, no les va bien, no les va bien, nunca. Entonces, esa gente se va sola. Entonces, yo siempre les digo, mira, este modelo aumenta la tasa de rotación voluntaria. Gente se va solita, ¿ya? Y te va a quedar con la gente que está dispuesta a trabajar con un modelo de alto desempeño. Nos preguntan acá, ¿dónde podemos encontrar más información para profundizar los contenidos de la metodología? Don Marco. Hay varios sitios, nosotros se los podemos compartir. Hay uno que es bien conocido, ¿ya? Que se llama, es de Google, se llama Rework, busquen así, Rework, R-E-Work, Google, OKR, y ahí aparece todo el modelo de Google, de cómo lo implementaron ellos. Y aparece todo el contenido, ¿ya? En Rework, Google, OKR, escriben esas 3 palabritas y lo pueden buscar, ahí está todo. Y el otro, que es el sitio, uno que se llama What Matters. En inglés significa ¿qué importa? ¿Ya? ¿Qué importa? O sea, en el fondo mide lo que importa se llama whatmatters.com, que es un sitio rojo, y ahí está todo el material que publicó John Doerr, que fue quien hizo posible este modelo, ¿cierto? Y si lo tengo acá, hay un libro que es de John Doerr también, que se llama Mide lo que importa. ¿Ya? Y ese está en español, Mide lo que importa. John Doerr, D-O-R-R, John Doerr. Con esos 3 elementos tienen bastante material. Ahora, pueden buscar la palabra, el concepto OKR en internet y está lleno de material, hay mucho. Pero con esos 3 yo creo que es lo mejor. Bien. Excelente presentación, muchas gracias, Georgie. Voy a pedirle ahí que Juan me coloque en pantalla, por favor. Y compartir ahí con el resto de los asistentes que esto podemos empezar a practicarlo de manera bastante sencilla o hacer una analogía. Por ejemplo, ¿cuánto nos hemos medido el colesterol y con qué frecuencia lo hacemos? ¿Cuánto de esos que hemos medido el colesterol, que es un diagnóstico, está dentro del rango aceptable? ¿Y cuánto están excedidos? Y aquellos que están excedidos, ¿cuál es el objetivo? Bajarlo. ¿En cuánto tiempo? ¿Y con qué soluciones? ¿Con pastillas, con ejercicios, con cambios en la alimentación? ¿En qué fechas vamos a tener y en qué momento vamos a tener el colesterol dentro de los rangos aceptables? Ahí tenemos un objetivo y un resultado clave. Requiere un diagnóstico y requiere un trabajo y un compromiso por quien adquiere ese objetivo y que quiere lograr ese resultado clave. Es en el ámbito personal, en el ámbito de salud, en el ámbito de las relaciones. ¿Cuántas veces establezco relaciones con personal que no es parte de mi equipo de proyecto o forma parte de la organización y que por lo general nunca converso o hablo de oportunidades de trabajo, de futuros desarrollos dentro de la organización? Ponerme un número. ¿Cuántas de esas conversaciones van a generar nuevas oportunidades de trabajo? Lo mismo en términos de si me quiero cambiar de trabajo o quiero buscar un mejor empleo. ¿Cómo lo voy a conseguir? Generando postulaciones. ¿Cuántas postulaciones y cuántas entrevistas voy a generar en un lapso de 3 meses? Esos son objetivos con resultados clave, que hay que diseñarlo y comprometerse con ellos. Entonces, eso es lo bonito de esto, de poder ir incorporando esto, que son dimensiones tanto personales como también a través de la organización. Y lo otro es estar precisamente trabajando en el lugar que nos gusta y haciendo lo que nos gusta. Eso también es fundamental. Así que estar trabajando en el lugar que nos gusta es otra de las materias que vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver con la cultura organizacional. Cómo los directores de proyectos nos enfrentamos a diferentes culturas organizacionales.
y cuáles son las técnicas, los métodos, cuáles son las recomendaciones los que nos pueden dar los diferentes profesionales y profesoras que tenemos en la universidad. Así que agradecido de su asistencia y nos estamos viendo en una siguiente presentación.